Motomami, Motomami. ¿Puede ser el disco con las peores letras que ha escrito Rosalía? Pero ¿y si os digo que están llenas de figuras retóricas? Incluso Chicken Teriyaki. Hola, buenas tardes. ¿Podría ser Rosalía la nueva Rosalía de Castro? Quizás no es casualidad que se llamen igual. Dilogía. Está usando una palabra en inglés, ride, que significa montar en bici, a caballo, pero montar también tiene un significado más travieso. O sea, que está usando una palabra que tiene dos acepciones diferentes, pero en inglés. Es una maravilla. Y otra dilogía, pero en español, la hace con la palabra pico. La parte puntiaguda de una estrella y, por lo que he podido leer en internet, algo que la gente se inyecta en el brazo. Pues esta parte me encanta, y mala es otra dilogía. ¿Cómo? Se refiere a que te dicen algo malo, primera acepción, pero también se refiere a la mala Rodríguez, que la ha criticado alguna vez. Y además aquí tenemos un antítesis, mala, buena, o sea, dos palabras de significado contrario. Una canción es como un poema. Está llena del lenguaje connotativo, es decir, el que no aparece en el diccionario, que es el lenguaje denotativo. Si las letras de Rosalía os parecen malas, no puede ser que en realidad sean demasiado buenas y que no las estéis entendiendo. Pues la verdad es que... Bueno, yo os voy a hablar de este lenguaje connotativo y luego me decís. ¿Os parece absurda esta frase? Además de que parece ser un guiño a una canción de reggaetón que le gusta, en esta frase ya tenemos dos recursos, porque se repite la primera y la última palabra de un verso, o sea, una epanadiplosis. Y luego tenemos ese papi, que en gramática sería un vocativo, es decir, una palabra que no forma parte ni del sujeto ni del predicado y que sirve para dirigirse a alguien. En latín, por ejemplo, existe el caso vocativo, así que ese papi tendría una terminación diferente a la que tendría si fuera el sujeto de la frase, por ejemplo. Paterculus sería el nominativo, es decir, el caso que se usa para el sujeto de la frase, y paterculi sería el vocativo, es decir, el que usaríamos para dirigirnos directamente a una persona. Y sí, culus es el diminutivo en latín. Que lo podemos ver en la palabra músculo, por cierto, formada por mus muris, ratón, y culus, cito, porque el bíceps es como un ratoncito. ¡Wow! Esto es súper interesante. ¿Pero cómo se le llama al vocativo en retórica? Uy, Dorotea. Recuerda que súper es un prefijo y se escribe junto a la palabra y sin tilde. Ya, pero es que el corrector siempre te lo está corrigiendo, entonces al final... Pues cambia de corrector. Usa ¡correcto! El primer asistente inteligente de escritura en español. Como el corrector de Word, pero mejor. Porque mirad qué pasa con cada uno cuando escribo súper interesante. Así que no digo nada y lo digo todo. La verdad es que estoy encantada de que me hayan patrocinado porque me habéis preguntado muchísimo si existía algo así pero en español. Y estos chicos tan jóvenes lo acaban de lanzar y es que incluso la extensión gratuita de Chrome funciona súper bien. Os dejo el link para descargarla en la descripción, un código de descuento por si queréis la versión Pro, y os cuento más cositas al final del vídeo, ¿vale? ¿Y cómo se le llama al vocativo en retórica? Ah, es verdad. Pues en retórica el vocativo se llama apóstrofe. Otra vez los mismos recursos. Esta palabra, epanadiplosis, tiene dentro otra palabra, anadiplosis, que también significa duplicación. En retórica es una repetición también, pero de la última palabra de un verso o grupo de palabras y la primera del siguiente. Y parece que a los griegos les encantaba repetirse, porque tenemos un montón de palabras más con el mismo significado. Si la repetición es de la primera o primeras palabras de un verso, tenemos una anáfora, literalmente llevar de abajo a arriba. Y si la repetición está al final, en lugar de tener una anáfora, tendremos una epífora, literalmente llevar a epi. ¡Que no! Llevar encima. Todas significan casi lo mismo. Y luego ya tenemos otros tipos de repeticiones, como los paralelismos sintácticos y las reduplicaciones. La sintaxis es igual, tenemos palabras que tienen la misma categoría gramatical, pues paralelismo sintáctico. Y si la frase se repite tal cual, tendremos una reduplicación y obviamente también vamos a tener un paralelismo sintáctico.
Oye, ¿qué es eso de hentai? Uy, Dorotea, a ti con las zanahorias no te hace falta nada más, ¿eh? El hentai es un tipo de no-por japonés. Cámbiale el orden a las sílabas de no-por. Es que no puedo decir ese nombre en YouTube. Y por cierto, ¿sabéis cómo se llama ese recurso literario que consiste en escribir dos versos muy similares, pero con el orden cambiado? ¡Retruécano! ¡Rayos y retruécanos! Vale, un retruécano sería esto. Y por cierto, no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero como es mi canal y hago lo que me da la gana, ¿sabéis cómo se llama en fonética a un cambio muy similar, pero de dos sonidos en una palabra? Como por ejemplo el paso de murciégalo, que es como pasó directamente del latín, a murciélago, metátesis. ¡Hala! Ya lo podéis escribir en vuestro cuaderno de cómo ser más pedante. Que por cierto, están en mi Patreon si os suscribís al nivel de Dorotea. Link en la descripción. Me parece feísimo que me hayas cosificado en un simple nivel de tu Patreon. Uy, pues ahora que lo dices, en la combi Versace también tenemos una cosificación o reificación. Se está convirtiendo en una marca, en una cosa. ¿Cosificación o reifiqué? Reificación es lo mismo que cosificación. Si te fijas, las dos tienen ficación, que viene del latín facere, es decir, hacer. Y en latín, cosa no se decía cosa, se decía res. La palabra cosa viene de causa, que en el lenguaje jurídico muchas veces venía combinada con la palabra res en algunas expresiones fijas. Así que con el tiempo los significados de las dos palabras se contaminaron y por eso las dos significan hacer, convertir algo en una cosa. Y lo contrario a la cosificación es la personificación. La canción de la fama es toda ella una personificación, porque se le están dando cualidades humanas a una cosa que no es humana, la fama. ¿Y sabes qué otro recurso es este? Es decir, cambiar el orden lógico de la frase. En lugar de decir la fama es mal amante, dice es mal amante la fama. Pues el hiperbatón. Hiperbatón viene del griego hyperbatón. Hyper, encima, y batón, ir. Sería como ir por encima del orden. Por ejemplo, la palabra acróbata tiene el mismo verbo, ir por el aire. Y en bizcochito tenemos otro. Atención, cuando cambiamos el orden lógico tenemos que usar una coma que se llama coma hiperbática. Y también tenemos que usar una coma cuando hay una elipsis del verbo. Pero esta ya no se llama hiperbática, sino coma elíptica. Otro recurso que empieza por hiper es hipérbole. Ahora tenemos volé, que significa lanzamiento. O sea, lanzamiento por encima. En algunas regiones hispanohablantes se usa una expresión para decir que alguien ha exagerado mucho algo, columpiarse. Pues una hipérbole es lo mismo, y Rosalía se columpia bastante. ¿Cómo le va a hervir la sangre de verdad? Es una exageración de la realidad. Es como una luna, es como mi pelo. No, nadie brilla como la luna. Pero aquí tenemos también la comparación. Pero no es una metáfora, porque la luna es de otra realidad. A ver, yo no soy negacionista, no digo que la luna no exista, pero lo que sí digo es que una persona no puede ser la luna. Si tenemos cómo, tenemos una comparación. Una metáfora, sin embargo, no tiene cómo. Puede ser pura. A ver, no está hablando de una pistola de verdad, está hablando de una parte del cuerpo un poco traviesa, que también dispara algo a veces. Y luego estaba la metáfora impura, ¿no? O sea, cuando teníamos el elemento real y el elemento imaginario, como por ejemplo en Flor de Sakura, ¿no? No, en Flor de Sakura no hay ningún elemento real, ni flor ni Sakura. Es más, toda la canción es una alegoría, es decir, una metáfora continuada, porque compara esta flor con la fama, dos cosas muy bonitas, pero que duran muy poco. Aquí sí que tenemos un elemento real, el pelo, y uno imaginario, azabache. Bueno, es que me has puesto un ejemplo, porque justo en la frase anterior... Es que se comen las letras. ¿Cómo va a ser eso poesía? En materia habéis entrado que por ventura acrisola los caletres de los sabios en sus academias y escuelas. Esto era Lope de Vega. Y también se comía las letras. Y es que este recurso se llama aféresis. A ver, es verdad que quizás abusa un poquito de él, pero eso también le da un toque más moderno y juvenil a sus letras. No me has olvidado, no me has olvidado. Yo tengo mi fe, mi alma, mi cora, que no sepa quién. Cierra la pámpara, no te para. Un momento, porque aquí tenemos otro recurso, ¿no? Pampara, pues para. Suena muy similar. ¿No es esto una paronomasia? Muy bien, Dorotea. Toma una zanahoria, anda. ¿Por qué lo sabías? Tú ya sabes por qué.
Bueno, esta pregunta, de la que no he obtenido ninguna respuesta, aunque la verdad es que tampoco sé si la quiero, me recuerda a las preguntas retóricas. Me perdonarás lo que me he perdido. Eras de ojos cielo, de ojos azul marino. Oye, ¿y esto no sería un epíteto? ¿Por qué? ¿Un epíteto no es un adjetivo? Sí, pero cielo es un sustantivo. Ya, pero marino sí es un adjetivo. Vale, un epíteto es un adjetivo que tiene un significado intrínseco al sustantivo al que acompaña. Por ejemplo, blanca en la blanca nieve, porque la nieve siempre es blanca. El significado del adjetivo está intrínseco en el sustantivo. Bueno, me parece todo maravilloso, pero no he escuchado ni un solo ejemplo de Chicken Teriyaki. Bueno, alguno hay, pero en prácticamente toda la canción se repiten los sonidos fuertes. Nati, nati, chicken teriyaki. Y la repetición de sonidos en retórica se llama aliteración. Chicken Teriyaki es un reggaetón para bailar. Y esos sonidos tan fuertes se asimilan a los golpes tan típicos del reggaetón. En Motomami también tenemos este recurso con el propio título, porque se repite la M. Vale, ¿y qué pasa con la canción esa del abecedario? Ahí no puede haber absolutamente ningún recurso. Pues en realidad es un ejemplo perfecto para la enumeración, el asíndeton y el polisíndeton. Es expensiva, emperatriz, enigma enterada y zeta de zarzamora, o de zapateado, o de zorra también. Tenemos, por un lado, una acumulación de elementos lingüísticos, o sea, una enumeración. Pero en el primer ejemplo no hay ni una conjunción, o sea, asíndeton. Y en el segundo ejemplo tenemos una conjunción introduciendo cada uno de los elementos, o sea, polisíndeton. Y es que estas dos palabras, asíndeton y polisíndeton, son prácticamente iguales. En griego, syn significa sorprendentemente con, y dein, juntar, o sea, lo que hace una conjunción, como y, pero, porque, cuando. Y luego el prefijo a significa sin y el prefijo polus significa mucho. La políptoton, que también tiene poli, consiste en usar la misma palabra pero cambiando algo de la terminación. Que si estoy en esto para romper. Y si me rompo con esto, pues me romperé. Bueno, venga, me voy a tomar una aspirina porque me has dado un dolor de cabeza. Pues mira, justo acabas de usar otra figura. Ya la última, de verdad. Metonimia. Están con Milano. No está haciendo una videollamada con Milán porque Milán es una ciudad y no se puede hacer una videollamada con una ciudad, ¿vale? No es posible. Puedes hacer una videollamada con alguien que esté en esa ciudad. Es decir, que está nombrando el lugar en vez de la persona. Vestida por ejemplo. Aquí está nombrando una letra que hace referencia a una marca para designar algo de ropa. Otra metonimia. Vamos, que la metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, siempre que tengan un tipo de relación, claro. La aspirina es una marca de ácido acetilsalicílico. Milán es el lugar en el que está la persona con la que hace la videollamada. Y no nos ponemos algo Fendi, sino que nos ponemos algo de esa marca. Bueno, yo no. ¿Sabéis por qué a esto en España se le llama tirita y en Latinoamérica curita? Porque son metonimias. Las dos son marcas registradas, una de España y la otra de Latinoamérica. Es decir, que estamos usando el nombre de la marca en lugar del nombre del objeto, que sería tira adhesiva. Si estáis viendo este vídeo, muy probablemente estéis estudiando. Y aunque yo siempre diga que es el hablante el que hace la lengua, tenemos que respetar la esfera en la que la usamos. Y si tenemos que usar un lenguaje académico, tenemos que respetar unas normas ortográficas. Hablar bien es, desde mi punto de vista, adaptarse a la situación comunicativa. Y ¡correcto! Os puede ayudar con esto. Como ya os he dicho, tiene una versión de Chrome que es totalmente gratuita, yo la estoy usando y funciona súper bien. Aparte de que te corrija todos los errores ortográficos que puedas cometer, tiene una opción que es que te propone sinónimos si ya has usado esa palabra en el párrafo anterior, por ejemplo. Te ahorra un montón de trabajo, las cosas como son. Porque es que muchas veces estás escribiendo un correo electrónico y ni te das cuenta. La versión de pago te ofrece una plataforma para escribir, pero es que además te permite guardar todos los documentos en la nube, tener tu propio diccionario personalizado y finalmente acceso a la inteligencia artificial que personaliza tus textos acorde con tu audiencia. O sea que perfecciona tu texto aún más de lo que tú pensabas que fuera posible. Tiene 3 tipos de licencias, que depende de para qué lo vayáis a usar. Pero lo más importante es que si usáis el código Linguriosa15 vais a tener un 15% de descuento, obviamente. Os dejo todos los links en la descripción. Bueno, y para terminar quiero dar un agradecimiento especial a Carmen, mi profesora de lengua y literatura del instituto, que no solamente me ha ayudado con todos los recursos de este vídeo, sino que también hizo que me gustara tantísimo la lengua española. Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!